Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán conducimos el análisis hoy miércoles por la noche. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Doctor, buenas noches, un gusto en saludarlo. Muy buenas noches, Mariano, muy buenas noches, Carmina, ¿cómo están? Bienvenido, doctor. Bien, pues aquí buscando establecer, entender más esa amplísima presentación, muy diferente a algunas que habían hecho en las últimas semanas, en los últimos meses, porque bueno, hay alguna información que fue presentada no solo en formatos diferentes, pero lo que más llamó la atención fueron unas proyecciones que presentaron tanto ustedes como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero bueno, eso en el transcurso del análisis iremos consultando. Pero por favor, iniciemos destacando alguna de las cosas que usted considera que de esa amplísima conferencia, usted considera que es importante reiterar para darnos el contexto. Doctor Coma. Perdón, se me perdió un momento el sonido. ¿Podría repetirme la pregunta, Muy concreto, Mariano? destáquenos los puntos más relevantes de la conferencia de prensa de hoy, por favor. Muy bien, sí, gracias. Básicamente el objetivo de la conferencia de hoy fue poder llevar el contexto general de la pandemia con el enfoque de las proyecciones que estamos visualizando hacia el futuro, sobre todo tomando en consideración que en este momento tenemos un nivel de contagio sumamente alto con prácticamente mínimas restricciones y en donde específicamente pues lo que nos rige son los semáforos y finalmente tenemos que reconocer que el cumplimiento a lo que los semáforos como tal establecen no se está llevando a cabalidad. También era el objetivo señalar las proyecciones como lo un momento de hacia dónde podríamos llegar en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento de pandemia, sobre todo con el altísimo nivel de contagios que estamos teniendo diariamente. Y también era dar una señal de alerta a la población, tomando en consideración que nosotros entendemos que si no tenemos algún tipo de medidas de restricción, tendremos que enfrentar a muy corto plazo situaciones sumamente difíciles para el Sistema Nacional de Salud. También era importante en el marco de esta conferencia poder señalar los avances en el programa de vacunación y además era también muy importante poder demostrar o enseñarle a la población cuál es el nivel de comportamiento en relación al gasto y a la utilización del presupuesto que tenemos asignado para este año 2021, Mariana. Señor viceministro, ¿nos podría comentar sobre el costo del tratamiento por persona que es atendida en los sistemas de salud? Por favor, fue un tema de los que ustedes abordaron el día de hoy. Sí, hemos hecho un análisis y un costeo en los distintos hospitales que están atendiendo pacientes COVID. Tenemos un comportamiento y lo subdividimos por los 3 tipos de pacientes que tenemos categorizados, que son los pacientes leves, los pacientes moderados y los pacientes graves o críticos. Sabemos que un paciente leve, desde su proceso de diagnóstico, realizando una prueba de tamizaje o una prueba de PCR, hasta la entrega del kit, pudiera estar en un costo promedio de su atención de alrededor de 1.500 quetzales. Luego tenemos al paciente moderado, que es el que ya ingresa a un hospital, que requiere un tratamiento que está basado sobre todo en el soporte de oxígeno y algunos medicamentos de no tan alto impacto en costo. Podría estar oscilando entre 5.000 y 7.000 quetzales diarios. Y luego tenemos el paciente críticamente enfermo, en donde pues ya hay
una serie de componentes que intervienen en su atención y en el costeo que incorpora el cálculo del recurso humano dedicado a su atención, los medicamentos, el costo del uso de equipo de terapia o soporte ventilatorio, nos lleva, dependiendo de las características y de los medicamentos que se utilicen en estos pacientes, a un costo promedio de alrededor de entre 20 y 30 mil quetzales. ¿Diarios Si a también? esto, perdón, ¿Diarios también o el costo total del tratamiento? no, diarios, licenciado Rayo. Entendemos que el costo de estos pacientes puede llegar hasta 300,000 quetzales en la atención, tomando en cuenta un promedio de estancia de alrededor de 10 días aproximadamente. Este costeo fue validado, aunque hay variaciones porque los cálculos de costeo, como usted muy bien sabrán, varían dependiendo de la complejidad del hospital donde se realicen, porque, por ejemplo, hay hospitales que tienen un menor nivel de presencia de subespecialistas o especialistas que al momento de hacer el costeo y dividirlo en la atención de los pacientes hace que el costo cambie. Pero el principal impacto está en el uso de algunos medicamentos muy especializados que por las características de su gravedad tienen que usarse en el momento de su atención. Viceministro, antes de hacerle mi consulta, hoy tengo una pregunta muy específica, sobre todo porque en el campo de los investigadores, de los analistas, están preguntando y quieren preguntar a través mío a usted si es posible que se arme una mesa para revisar las variables y los supuestos que sustentan las proyecciones que ustedes publicaron hoy. Hay algunas dudas, en las cuales yo me incluyo, sobre cómo construyeron esas proyecciones, porque, pues bueno, hay necesidad. Entonces, le dejo esa inquietud, le traslado una inquietud a la que personalmente me sumo, en que se nos permita revisar todo el fundamento sobre los cuales construyeron las proyecciones. Eso es muy concreto, pero lo otro, tal vez más importante para la gente es, sabíamos hace un año, año y medio, cuando iniciamos en esta situación, que conocíamos muy poco. Y no solo era Guatemala, el mundo conocía poco. Y se empezaron a tomar ciertas medidas que se consideraron en ese momento las adecuadas para cortar el contagio, las infecciones, para atender, en fin, todo eso. Pero hoy ya tenemos mucho más conocimiento, hoy hemos aprendido mucho más y los países han cambiado sus estrategias, mientras que en Guatemala seguimos con lo mismo. De hecho, ustedes mismos lo reconocen. El tema de semáforos y los acuerdos ministeriales de octubre de 2020, ustedes les siguen apostando a los mismos, cuando en el mundo científico hay otras formas más efectivas para atajar los problemas que están teniendo. ¿Por qué no hemos evolucionado y mejorado para poder realmente atender una situación que, no lo podemos negar, es muy delicada? Sí, licenciado Rayo, yo creo que básicamente nosotros hemos estado trabajando bajo una estructura que en principio nos funcionó de forma adecuada y que si logramos hacer un análisis del comportamiento de las dos primeras olas, nos logró mantener, digamos, la pandemia bajo una estructura de control. Evidentemente nosotros no estamos cerrados a un modelo o a una dinámica de control. Lo que sí es cierto es que entendemos que la presencia de variantes como la Delta y como la Lambda en este momento, al igual que está pasando en Guatemala, está pasando en otros países del mundo, en donde pues se han tenido que volver a regresar a mecanismos que en principio habíamos considerado que deberían de ser desechados, como las reducciones de la movilidad de la población o el típico llamado a las limitaciones en relación a acceso o movilidad o agrupación de personas
en grandes grupos. Siempre creímos que la visión que se tenía desde el comportamiento de los semáforos nos podría ayudar a mantener bajo control la pandemia. Hay que entender que esta situación se nos empieza a comportar de manera diferente a partir del mes de junio, licenciado Rayo, en donde empezamos a notar a finales de junio un repunte importante. Y nosotros empezamos como ministerio a dar las señales de alarma solicitando que se empezaran a aplicar algunas medidas de restricción. Entendemos que no son del agrado de muchos sectores, pero a un nivel de contagio tan alto, pues nosotros como ministerio y como equipo de trabajo y en conjunto con especialistas, tanto infectólogos como epidemiólogos, proponemos una serie de medidas restrictivas que nos permitan limitar movilidad, que nos permitan establecer mecanismos de control que vayan más allá de lo que por sí mismo el semáforo representa. El semáforo creo que tiene grandes ventajas, pero que requiere mecanismos de control y de supervisión muy estrictos para hacer que aquellas personas o grupos que no cumplan con lo que establece el semáforo puedan de alguna manera ser apercibidos o sancionados. También tenemos que reconocer que esta pandemia agota a cualquier sector de población y las medidas en general del cuidado de bioseguridad entendemos que se relajaron y no escapa a nadie que tenemos un comportamiento social relajado y por lo tanto yo creo que en este momento y consultando y hablándolo como usted lo mencionaba con científicos, con médicos, con epidemiólogos, las medidas tienen que ir dirigidas hacia disminuir la posibilidad de esta replicación viral cuando se tiene un comportamiento en donde prácticamente se perdió de vista que estamos ante una pandemia muy complicada. Señor viceministro, con relación a esta data, bueno, para comenzar, ni soy experta ni soy epidemióloga y tengo que aceptar los datos que ustedes están dando. Obviamente tengo que cuestionarlos basado en lo que hemos vivido, ¿no? Al día de hoy en Guatemala, si vemos el total de fallecidos al día de hoy, digamos que están en los 11,000, redondeemos ya, a esa cifra. Estamos hablando de que ustedes para octubre, que faltan 36 días, digamos 1 de octubre, están diciendo 25,000 muertos, estamos hablando fallecidos, estamos hablando de 15,000 casos más. Con la cepa delta, que sí es mucho más contagiosa, nadie lo va a negar, creo que en este momento nadie puede negar ni que es una cepa más peligrosa y que afecta a gente joven, a mayores, a todo tipo de personas. De todas maneras, el nivel de contagio es que, no sé, tal vez es porque es un número muy fuerte, pero yo lo vi demasiado alto. Por eso quizás las personas que manejan esta data, como Mariano, están cuestionando más. Yo solo le digo como observadora y lo que he visto en otros países me saltó mucho, porque si en 18 meses de pandemia no hemos llegado a esa cifra, o sea, esto estamos hablando de más del doble, es 150% más. O sea, de todo el total de fallecidos, o sea, es 15,000 personas más que hayan fallecido, que es terrible solo de pensarlo, pero me puede aclarar un poco más, porque como le digo, yo creo que la mayoría de la población está más de mi lado que del lado de Mariano. Sí, vea, yo creo que se hizo una proyección bajo un modelo epidemiológico que proyecta sobre la base del total de casos nuevos que están surgiendo día a día y sobre la epidemiología y las características clínicas de los casos. Yo a título personal también veo el número
como un número muy alto en el número de fallecidos. Yo discutí mucho sobre las proyecciones, porque en el día a día, a pesar de que estamos viendo un crecimiento en el número de fallecidos, pues sí, la situación, y es un dato que también es sujeto a discusión y a revisión, incluso de mi parte, esa proyección de hasta llegar a 25,000 fallecidos también me parece muy, muy alta. No voy a tratar de dar una explicación, porque esto proyectado sobre la base de un modelo, e incluso vemos algunos modelos que se han aplicado sobre Guatemala de otras entidades en el extranjero, e incluso algunos de los datos que daban eran mucho más alarmantes. Es un dato que, como le digo, Carmina, yo no termino de validar. Es una proyección sobre la base de un modelo matemático, y mi criterio es que en base a lo que nosotros vemos en el número de fallecimientos en el día a día, no nos llevaría a que en octubre tuviéramos ese volumen de muertos. Eso creo que es un dato a revisar. Gracias. Doctor Coma, y solo reiterándole la solicitud, porque como estamos en vivo y la gente pregunta, la solicitud de poner a un debate precisamente ese modelo. Y hay una sencilla cosa que llama la atención. La tasa de letalidad ha venido hacia abajo. Ustedes mismos lo publicaron hoy, 2.5. Hace 2 semanas estábamos en 2.7. Entonces, ver que la tasa de letalidad viene hacia la baja, aun cuando han aumentado en el mismo periodo el número de casos, pone en cuestionamiento que efectivamente hacia octubre, como lo mencionaba Carmina, pudiéramos estar tanto. Pero bueno, es parte de lo que creo que es importante, no solo recibir la información, sino que abran la posibilidad de una discusión técnica seria al respecto. Y otro tema... Totalmente de acuerdo. Otro tema, doctor, y es ese cuestionamiento a continuar confiando en ese semáforo y considerar que solo bajo restricción de movilidad vamos a poder atajarlo. Creo que ahí están también los cuestionamientos, doctor Coma, y no es una opinión personal. Creo que el mundo ya está empezando a entender que estamos ante una situación endémica y que vamos a tener que aprender, o que estamos aprendiendo a vivir con, como yo le digo, este bicho caprichoso. Por lo tanto, si terminamos de aceptar que es de características endémicas, no todo el tiempo vamos a poder restringir movilidad. Estamos probablemente recorriendo un camino equivocado, y ahí es donde se está llamando la atención al ministerio, a esos infectólogos, a esos epidemiólogos, y en fin, que vean con otros ojos, porque muy probablemente las vías de solución son por otras vías. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo, licenciado Rayo. A ver, más allá de todo lo que se pueda contemplar desde el punto de vista de restricción, sabemos que, y lo hemos visto en otras partes del mundo, la vacunación es prácticamente la parte más importante de la solución. Si bien es cierto, hemos visto que hay otros países que están sufriendo rebrotes y altos niveles de contagio en este momento, también sabemos que muchos de estos rebrotes vienen derivados de la población que no ha sido vacunada. Y ponemos el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde específicamente de los pacientes que están saliendo infectados y que están llegando a los hospitales, muchos de ellos son de aquellas personas que no quisieron vacunarse, aún teniendo acceso a la vacuna. Sabemos claramente que el abordaje de este problema tiene que ver con la velocidad y la fortaleza en los procesos de vacunación. Es la principal manera de enfrentar esta situación. Ahora, en este momento y en las características particulares de nuestro país, a pesar de que estamos ya casi llegando a los 4 millones de personas vacunadas, pues sabemos que la mayoría solamente tiene una dosis. Creemos que por estas circunstancias especiales tenemos que continuar usando algunos aspectos de control de lo que mencionábamos antes relacionado con la movilidad.
Queremos en nuestras manifestaciones o en nuestras propuestas como ministerio, lo que buscamos es encontrar el punto de equilibrio en donde podamos, a través de la educación, a través del convencimiento, convencer sobre todo a la población joven que tiene el ímpetu de reunirse permanentemente, porque sabemos que los niveles de contagio, licenciado Rayo y Carmina, los estamos viendo sobre todo en los lugares donde hay fuertes aglomeraciones, como reuniones sociales, etcétera. Tenemos que ir a la búsqueda de incidir en cómo modificar este comportamiento, entendiendo claramente que no podemos tampoco llevar a un cierre de un país, porque no es esa la intención, sino encontrar ese proceso de equilibrio. Si bien es cierto, hay otros lugares del mundo en donde hoy estamos viendo que a pesar de lo que los científicos nos señalan, se han vuelto a tomar medidas restrictivas muy, muy fuertes. Y probablemente el objetivo es controlar estos brotes, porque, como usted lo decía muy bien, licenciado Rayo, este bicho caprichoso nos está cada día dando lecciones y cada día tenemos que buscar los mecanismos para poder enfrentar. En este momento, para nosotros, lo fundamental es frenar el alto nivel de contagios que se está viviendo. Señor viceministro, estamos ya prácticamente sobre el final y hay una de las preguntas es por qué no se ha incluido el tema de la vacunación en el semáforo, por ejemplo, que yo creo que podría ser un tema importante, sobre todo para ir incentivando además la vacunación, que es muy importante, y segundo, darle más, las personas están diciendo que el costo de estas personas, de la hospitalización y el tratamiento de los pacientes es algo que todos a la larga estamos pagando. Las personas que lo han vivido en los centros privados y lo tienen que pagar, porque sé de muchas personas que han quedado en deudas muy grandes, se haya salvado el familiar o no, lo viven, pero en el costo estatal es un costo que pensamos que pues lo paga el gobierno, pero lo pagamos todos realmente. Entonces, pues, quizás para que cierre, por favor, con un mensaje a la ciudadanía y también pues dejarle estas dos inquietudes de nuestros televidentes. Bueno, tal vez antes de cerrar, licenciado Ray y Carmina, decirles que desde el Ministerio existe una total apertura para que podamos tener la mesa técnica que usted nos pide, Mariano. Esto es un aprendizaje permanente. Aplicamos un modelo de costeo a nivel hospitalario, pero que es, por supuesto, bienvenido toda aquel conocimiento que nos permita optimizarlo. Y por otro lado, pues dirigirnos a la población. Sé que el mensaje puede ser repetitivo y que puede ser hasta cansado o como algunas personas dicen, no tienen otra cosa más que decir, pero es que de verdad en este momento lo más importante es tomar la conciencia del alto riesgo que tenemos de, con 5,000 casos detectados, pero que sabemos que hay otro fuerte volumen de casos sin diagnóstico, las posibilidades de contraer la enfermedad son muy altas. Y por lo tanto, pedirle a la población que tengamos esta conciencia del autocuidado, de mantener de verdad las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla fundamental, pero que tengamos sobre todo la conciencia de que las capacidades de transmisión de estas nuevas cepas son muy altas. Bastan con pocos minutos para que esta variante Delta pueda contaminarnos y por lo tanto, si no hay necesidad de tener o participar en reuniones masivas, no lo hagamos, mantengamos nuestra actividad económica, salgamos a trabajar con los cuidados que tenemos que tener, pero más allá de esto procuremos mantener una especie de cuarentena en la que nos abstengamos de participar en eventos que probablemente terminen en tragedia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero solo una pregunta muy concreta. ¿Esperamos algún ingreso de nuevas vacunas de aquí al próximo 31 de agosto? Sí, no,
Y si sí, ¿cuándo? No tengo la fecha exacta, entendemos que estarían por entrar la próxima semana, no tengo el dato exacto, Mariano, yo no estoy directamente involucrado en el proceso de la venida de las vacunas. Yo estoy muy enfocado en este momento en tratar de enfrentar la crisis hospitalaria. Y por lo tanto, una respuesta que yo pudiera darles no va a estar 100% segura. Pero sí entiendo que antes de que termine el mes de agosto deberíamos de estar recibiendo más vacunas. Bien, doctor Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, muy amable por haber atendido la invitación de Muchísimas Canal gracias. Un honor. Un Un gusto. honor. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, Carmina, cerramos el programa, dos temas que fueron muy interesantes, ¿no? Definitivamente. Y bueno, creo que independientemente de que se revisen estos datos, es un hecho, y todos lo estamos viviendo con personas cercanas, la cepa delta nos está atacando durísimo y hay que cuidarse, y piensen también que no es solo la enfermedad, que a algunos les da muy suave y son afortunados, pero también es un costo muy elevado para el país. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado, sigan con Canal Antigua, nos vemos conmigo el próximo domingo y con Carmina el próximo lunes. Un gusto.